Muy buenos días, bienvenidos a Punto y Coma. Mire, en Chiapas, 40 diputadas y regidoras fueron presionadas presuntamente para dejar sus cargos y que fueran ocupados por hombres. El caso ya está siendo investigado como un posible caso de violencia electoral de género y justamente hoy hablaremos sobre este tema en Punto y Coma. Acompáñenos. Para condenar los hechos ocurridos en Chiapas, en donde 43 mujeres renunciaron a sus cargos de elección para que varones asumieran a sus puestos, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo para exhortar al INE, al Tribunal Electoral y a la Fiscalía General de Chiapas a investigar los hechos, garantizar la paridad de género y el respeto de los derechos y prerrogativas electorales de las mujeres. En la ronda de posicionamientos, la diputada de Morena, Lorena Cuellar, externó su respaldo a las mujeres chiapanecas y se comprometió a legislar en favor de los derechos políticos de las mujeres. Sobre todo en un andamiaje jurídico sólido en el tema de violencia política de género y dotemos a las autoridades encargadas de impartir y celebramos que ya se estén retirando las renuncias y que se queden las mujeres en los cargos que fueron electas. Y ojalá nunca más se vuelva a repetir esta práctica, ni Juanitas, ni Manuelitas, ningún agravio en contra de la mujer. Si él fue responsable de promover esta maniobra, pues sí le debe una explicación a las mujeres de Chiapas y del país en su conjunto. En el caso de Chiapas en particular no solamente está el Partido Verde, sino dos partidos locales que están también muy vinculados al propio gobierno. O sea, estos partidos locales han sido promovidos desde el gobierno estatal y son casualmente son los tres partidos, o sea, los dos partidos locales y el Partido Verde, que son los que han respaldado al gobernador, son los que incumplieron con la ley, con los que han buscado simular el tema de la paridad, los que han violentado políticamente a las mujeres en Chiapas y me parece que por eso es que hay una responsabilidad también muy importante del gobernador. Son actos que tienen que visibilizarse, que tienen que subrayarse, que tienen que condenarse, que tienen que corregirse porque resultan inaceptables en el contexto que hoy tenemos. Pues vaya revuelo que ha causado toda esta situación. ¿Por qué Manuelitas? Juanitas y Manuelitas. Manuelitas ya nos explicaste, pero ¿por qué Juanitas? Juanitas justo porque hace 10 años, aquí en la Ciudad de México, justo este hombre, ¿cómo se llamaba? Juanito, el que traía su... Juanito, ajá. No me acuerdo el nombre, Rafael algo se llama. Iba a contender por la jefatura delegacional en Iztapalapa. De hecho, él fue el candidato por parte del Partido del Trabajo, justo porque, ¿cómo se llama? Híjole, no me acuerdo cómo se llama, la que actualmente, Clara Brugada, sí, gracias. Clara Brugada iba por el PRD, no la dejaron, entra Juanito, pero él en su campaña dice, voy a renunciar para cederle a Clara Brugada pues el lugar, ¿no? Como jefa delegacional. Así se hizo, se revirtió y ahora eran Juanitas, el caso, y ahora son Manuelitas justamente porque pues está relacionado este tema con Chiapas, el gobernador Manuel Velasco, incluso uno de los beneficiados de que estas mujeres renunciaran, pues era su asistente que es Luis Humberto Morales, entonces pues por eso son Manuelitas, ¿no? Entonces ahí tenemos este ejemplo y además nos contabas, Dania, además te notas un poco, no un poco, sino enojada, sí, molesta, porque esta situación pues vulnera estas cuestiones de paridad de género que ya es parte de la ley, está en la Constitución desde hace 4 años, entonces, y hay represiones a estas mujeres, ¿no? A ver, sin lugar a dudas, sí es algo para molestar. Vamos, más allá de que sea un tema indignante, ilegal, inconstitucional, es un tema injusto. ¿Cuánto tiempo las mujeres hemos tenido que luchar para poder ejercer nuestros derechos de ciudadanía más elementales? Cuando en 1953 se reconoce el derecho de las mujeres en México para votar y ser votadas, la verdad es que ya habíamos llegado tarde. Ya no solamente a nivel internacional, sino a nivel regional, fue uno de los países en donde se reconoció este derecho de manera más tardía. Pero además de todo, para poder ejercerlo realmente, ¿cuántos años han tenido que transcurrir? Bueno, pasaron 61 años de que se reconoció el derecho a las mujeres a votar y ser votadas para que después se reconociera el principio de paridad, algo que parece elemental, que la arena pública tiene que ser compartida por hombres y mujeres por igual, pues me parece eso esencial, natural, como seres humanos que somos.
Y entonces ahora vemos este tipo de atentados contra el principio de paridad de género y nos damos cuenta de otra cosa que a mí me resulta muy grave. El día de ayer, las consejeras electorales del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, que hicieron público este caso, y su secretario ejecutivo, recibieron citaciones por parte de la Fiscalía del Estado para que comparezcan, no sabemos bien a bien para qué, porque en el oficio no se dice cuál es la causa penal que se les ha iniciado. Apenas el día de hoy irán a enterarse. En el caso del secretario ejecutivo, preguntó expresamente que se les dijera cuál era el motivo por el cual se les citaban. No se ha dicho. Sin embargo, la representante del Partido Verde Ecologista de México en el Consejo General del Instituto Electoral Local mencionó que parece ser que es por el hecho de que en su momento, la semana pasada, las consejeras se enteraron de que podía estarse ejerciendo violencia política en contra de las mujeres y no presentaron las denuncias penales. No se sabe, reitero, no se sabe bien a bien cuál es el motivo de que se les esté citando. Yo quiero pensar que es nada más porque están haciendo la investigación de violencia política y a lo mejor es en su calidad de testigos del caso, pero no sabemos todavía. Y estos son represalias, ¿no?, por parte del partido. ¿Qué hay? ¿Qué sanciones? ¿Van a haber sanciones a los partidos que estén ejerciendo esta violencia política de género? Yo he sido muy enfática en eso, con independencia de que ya se arregló el problema de fondo, porque el día de ayer ya se hizo la asignación de representación proporcional para el Congreso del Estado y sí se logró cumplir con la ley y con las mujeres que tienen que ocupar esos lugares. Con independencia de eso, se tienen que iniciar procedimientos sancionadores para ver si efectivamente hubo coacción en perjuicio de estas mujeres que renunciaron y quién o quiénes fueron los autores de esta coacción, y tiene que haber sanciones ejemplares. ¿Sabes qué es lo más grave? Hace unos momentos estaba escuchando que estas mujeres, hay medios que quieren entrevistarlas, que quieren platicar con ellas, conocer todos sus casos, pero no quieren dar entrevistas. Exacto, ¿qué pasa? Porque ellas mismas dicen, no, mejor aquí no voy a... O sea, por temor a más represalias. Yo quiero suponer, o supongo que es así, o sea, no quieren dar entrevistas porque a lo mejor tienen miedo de que el partido las sancione, de que ya no las apoye, de que, no sé, y es muy delicado. Mira, yo había dicho que también tenemos que prever medidas de protección para estas mujeres. No sabemos en qué circunstancias se encuentran, no sabemos si son amenazadas, si puede estar en riesgo su integridad física o la de su familia. Entonces es bien importante que cuando se inicien los procedimientos sancionadores se dé vista a la FEPADE, para que la FEPADE a su vez le pida a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación que dicten medidas de protección en favor de estas mujeres, porque en verdad no sabemos en qué circunstancias se puedan encontrar. Y además ya teniendo tanta atención, ¿no? Es decir, ya ha habido mucho escándalo, ya ha habido mucha información, entonces yo creo que sí se les va a tener que dar atención y protección, pero ya no se puede, o sea, no es una, no son dos, son un montón de mujeres y ya está el foco en ellos, ¿no? En ellas un poco. Sí, y esto que comentabas, Dania, parece que desde 1953, en el año en que las mujeres, bueno, pues ya pudimos votar, pudieron, porque todavía no nacíamos, pero parece que no hemos avanzado mucho y a mí me preocupa la imagen que está proyectando México a nivel internacional, es decir, nos están relegando a las mujeres. ¿Cuál es el mensaje que estamos proyectando al resto del mundo? Mira, yo creo que aparte es un mensaje ambiguo, porque por un lado hemos tenido muchos logros en cuanto a integración del Congreso. Simplemente, bueno, tenemos números históricos, nunca habíamos llegado a la presencia femenina que vamos a tener después de este proceso electoral. A ver, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, prácticamente ya estamos en la paridad. Estamos 47% en la Cámara de Diputados de presencia femenina y 48% en la Cámara de Senadores. Estamos a punto de lograr la paridad. Nunca en la historia de México habíamos tenido estas cifras. A nivel internacional somos el tercer lugar en cuanto a presencia femenina en el Congreso del Estado, ¿no? Del Estado mexicano. Entonces, la verdad es que es ambiguo el mensaje, porque por esa parte vamos muy bien, pero de repente vemos estos intentos de simulación, estos intentos porque no lleguemos a la igualdad sustantiva, para que nada más, sí, por un lado cumplo con la ley haciendo el registro de mis candidatas, pero cuando ya toca que verdaderamente se integren en el Congreso, pues entonces hago que se hagan a un lado, las quito para que ya no lleguen, ¿no?
Lamentablemente, los casos negativos son los que trascienden más que los positivos, ¿no? Incluso aquí estuvo Citlali Hernández, quien va a ser senadora por parte de Morena en el actual Congreso, y nos decía la responsabilidad que tienen las mujeres, ¿no? Incluso los beneficios de que mujeres estén en puestos de decisión en el mundo. Yo siempre recuerdo esta cifra, pero si las mujeres estuviéramos en estos puestos de decisión en el mundo, tuviéramos mayor participación, seríamos 8% más productivos en el mundo, ¿no? O sea, a lo mejor es un porcentaje muy pequeño, pero los beneficios de que las mujeres lleguemos a estos puestos pues son realmente sustanciales y se ven reflejados, ¿no? Incluso también mencionábamos, por primera vez tendremos una secretaria de Gobernación, estará Olga Sánchez Cordero, por primera vez habrá una jefa de gobierno electa, es decir, vamos bien, pero de repente estas noticias pues trascienden más que las buenas, ¿no? Sí, suele pasar, pero la verdad es que, a ver, la inclusión de las mujeres es un tema de justicia y de congruencia con la democracia. No podemos decir que vivimos en una democracia si vamos a excluir a una parte de la población, y en este caso a más de la mitad de la población, porque somos más de la mitad del padrón electoral. Entonces, eso sería gravísimo. Pero además, si queremos buscar otras razones, pues tú has dado un argumento, ¿no? Simplemente mejoraríamos también la productividad del Estado mexicano con la inclusión de las mujeres, porque no incluirlas implica un desperdicio de talento, un desperdicio de recursos. Entonces, vamos, por donde lo veamos, es una buena noticia. Entonces, no se explica por qué esta resistencia, solamente puede tener una justificación en prejuicios, estereotipos y machismo. Híjole, con esas palabras nos vamos a un corte, ahorita regresamos, seguimos con este tema aquí en Punto y Coma. En la manifestación puntual que hace el gobernador del estado, el licenciado Manuel Velasco Cuello, explicitarle a las autoridades que se le dé seguimiento. Y ahí es donde yo quiero decirles y hacerlo ahora sí del dominio público, que esta representación se apersonó de manera voluntaria a la Fiscalía de la Mujer y le hizo entrega de todos los documentales que obran en esta representación, y que en esta diligencia, que está abierta una carpeta de investigación con número 1323-101-0010-2018, en el cual nosotros como partido político le hicimos de conocimiento a la autoridad y le pedimos también que mande a llamar a aquellos funcionarios de este instituto que están involucrados y que no accionaron la justicia y que no presentaron una acción en su momento. Por tanto, señores, a repare, yo le digo a través de ustedes, que son los medios de comunicación, que sí le vamos a dar puntual seguimiento. Claro que sí, nos unimos a esto, porque tampoco vamos a permitir que nos sigan violentando como mujeres. Y tampoco le vamos a permitir a los medios de comunicación que nos sigan denostando, que nos sigan haciendo acusaciones o que nos sigan llamando Manuelitas o Juanitas. ¿Es cuánto, señor presidente? Híjole, pues ahí están estas palabras de Olga Mabel, representante del Verde allá en Chiapas. Yo no sé si fue obligada, si realmente está saliendo a defender a las mujeres, pero no es posible que se les esté criminalizando a estas mujeres que seguramente fueron obligadas a renunciar, ya se está revirtiendo. Pero también es importante saber, Dania, se encuentra con nosotros Dania Rabel Cuevas, quien es consejera del INE, saber cómo evitar, es decir, ya sucedió, ya se hizo un revuelo a nivel nacional, los medios no hemos dejado de tocar este tema, y es por eso también que aquí en Punto y Coma pues hacemos y manifestamos esta protesta en contra de la violencia política de género, pero saber qué se tiene que hacer para evitar estos casos. Mira, esa pregunta es bien relevante porque justamente el día de ayer en el Consejo General del INE atrajimos este asunto para fijar un criterio general, porque desde luego, pues en este caso fue Chiapas, pero tenemos preocupación de que esto no se vaya a replicar en otras entidades federativas. Entonces dijimos, a ver, si misteriosamente todas las mujeres a las que les corresponde un lugar por la vía de representación proporcional de un partido político renuncian,
Pues entonces lo que va a tener que hacer la autoridad electoral local para garantizar que ese lugar sí sea ocupado por una mujer es verificar si el partido político de las candidatas que postuló por mayoría relativa y no hayan ganado, tiene pues ahí todavía mujeres para poderla jalar y ponerla en el lugar de representación proporcional en donde ya no tiene más mujeres. Si ese partido político ya no tuviera mujeres tampoco por la vía de mayoría relativa, bueno, pues entonces la fórmula de asignación para representación proporcional se corre con los otros partidos políticos que sí tengan mujeres. Entonces, el mensaje es muy claro. Si tú provocas que todas las mujeres de tu partido político renuncien para que esos lugares no sean ocupados por mujeres, pues fíjate que la mala noticia es que sí va a ser ocupado por una mujer, pero además a lo mejor una mujer que ni siquiera es de tu partido político, porque claro, entonces el lugar se va a correr para otros partidos políticos. Con esta medida queremos inhibir este tipo de acciones y me parece que sí es contundente. El acuerdo que sacamos el día de ayer en el Consejo General del INE es de observancia obligatoria para todos los institutos electorales locales cuando se encuentran en esta circunstancia. Así es que con eso garantizamos que este tipo de cosas no vuelvan a pasar. Eso es magnífico y necesario. Sí, y además también, digo, no, tú me dirás si estoy en lo correcto, pero si van a poner a otra mujer, uno no sabe ni siquiera si esa mujer está lo suficientemente bien capacitada. En una de esas tenías como, digamos, un partidazo de mujer y no la dejaste hacer esa labor, entonces a lo mejor va a venir alguien que a lo mejor no esté a la altura, no digo por mujer o hombre, quien sea, ¿no? A lo mejor no está a la altura, pero porque tú estás manipulando el asunto desde un inicio, ¿no? Sí, claro, todo el mundo perdemos con eso. El propio partido político podría perder representatividad porque entonces el lugar se iría para otro partido político y además, claro, como tú bien mencionas, puede ser una mujer que pues ya esté muy preparada, ¿sí?, trabajando, preocupándose para ocupar ese cargo, pero de repente la quitan y otra que no se esperaba, a lo mejor que pensaba que no tenía posibilidades de llegar, termina llegando, ¿no? Claro. Y entonces a lo mejor se había preparado menos que la anterior. Sí, sí. Ahora, Dania, ¿qué pasa con estas mujeres? 40 y tantas mujeres que presuntamente fueron pues obligadas a renunciar. ¿Ellas ya interpusieron denuncia? No tenemos conocimiento que ellas hayan presentado una denuncia, pero sin embargo, en la comunicación que hemos tenido con los consejeros del Instituto Electoral Local, se han empezado a abrir procedimientos sancionadores porque, como había mencionado en un principio, esto se tiene que investigar. Entonces, no es necesario que estas mujeres acudan a denunciar, se tienen que abrir los procedimientos de oficio para llegar hasta las últimas consecuencias de este tema. Y sin embargo también debería de existir esta denuncia por parte de ellas, ¿no? Que manifiesten su inconformidad, porque incluso una de las opiniones para prevenir este tipo de casos es que con al menos 3 denuncias el Tribunal Electoral del Poder Judicial puede crear una jurisprudencia y evitar casos como este y que se apliquen a nivel nacional, no nada más en Chiapas, sino a nivel nacional. Sí, sin lugar a dudas, pero a ver, reitero, no es indispensable que hagan la denuncia a ellas, con que se inicien los procedimientos de oficio se puede dar pie para que haya una interpretación por parte de las autoridades jurisdiccionales y se genere a lo mejor esta jurisprudencia que sería magnífico. Ahora, hay otra cosa, la verdad es que no sabemos ¿por qué no denuncian? Puede ser desde porque estén intimidadas, pero también por el hecho de que no identifiquen esto como violencia. Hay muchas mujeres que incursionan en el ámbito político y que piensan que es normal este tipo de circunstancias y que las tienen que aguantar. Entonces, tenemos que hacer una concientización y sensibilización de qué es violencia política contra las mujeres por razón de género, que la puedan identificar, que sepan qué elementos. La verdad es que aparte puede haber incluso violencia muy sutil, violencia simbólica, como se le llama, que va nada más simplemente con no darte información, eso ya es violencia. Hasta ya violencia que va escalando como psicológica con amenazas y la que atenta contra la integridad física de ellas, ¿no? ¿Cuáles son estos casos de violencia? O sea, es decir, ahorita estamos viendo uno, esto que nos comentas de negarte información. ¿Qué otros casos existen? Mira, hemos visto que, por ejemplo, ya en el ejercicio del encargo, y eso es muy grave, tenemos presidentas municipales, regidoras, en donde no las invitan, por ejemplo, a los eventos institucionales, no les comunican eso, entonces eso también constituye violencia. Requieren información indispensable para poder tomar una decisión y no se la mandan, pues eso también es violencia, ¿no? Ya después, si están en una reunión de cabildo y hay aparte agresiones verbales, bueno, pues ahí ya está mucho más claro que estamos ante casos de violencia.
Hemos visto en algunos municipios, como de Puebla, por ejemplo, en donde hubo una regidora donde no le pagaron durante más de un año. Ella tuvo que interponer un juicio ante las autoridades jurisdiccionales y hasta que las autoridades jurisdiccionales le ordenaron al presidente municipal que le pagara a la regidora, le pagó, pero le pagó en una sesión pública y en una bolsa negra de basura le llevó todo el dinero, no le quiso hacer una transferencia, no le quiso hacer un cheque y se lo vació ahí en la mesa delante de todo el mundo. Sí, de esas cosas están pasando ahorita, no estamos hablando de hace 50 años, en este momento están ocurriendo. Cuánto miedo a veces, ¿no? Parece que provocamos en los hombres, que dices, ¿por qué eso? ¿Por qué no te voy a dar la información? O sea, lo veo perfecto en un ámbito político que es aguerrido, si entre ellos están dando todo el tiempo, imagínate, ¿no? Como la discriminación de, pues esta che vieja, ¿no? O sea, porque es un ámbito muy, muy aguerrido en ese sentido, digo todos, pero entonces cuando empiezan a escalar las mujeres un poquito más en esos ámbitos, entonces sí ya es como echar un montón. No te doy la información, te humillo enfrente de la gente. Y eso es, pues, parte del miedo, ¿no? El miedo que tenemos, que tienen los hombres, o sea, como seres humanos, porque les vayan a arrebatar esos puestos, porque les vayan a comer el mandado, ¿no? Sí, sin duda. A ver, este tipo de circunstancias son inadmisibles. Sabemos que el ámbito político suele ser un ámbito, pues muchas veces álgido, en donde se pueden llegar incluso a la agresión, pero vamos, eso no es lo deseable. Primero, desde luego, lo normal, ¿no? Ya sin hablar entre una agresión directa entre hombres y mujeres. Pero adicionalmente, cuando están mujeres inmersas en estos temas, pues está este componente de género. No por otra cosa, sino porque una agresión en contra de una mujer suele trascender más por toda esta discriminación histórica que hemos venido sufriendo. Claro. Y también hacer un reconocimiento a tu labor, Dania, tú eres consejera del INE, es también parte de tu labor, pero sin duda si este tema ha llegado a estar en los tópicos principales de los medios de comunicación, es también porque ustedes lo visibilizaron, sí, ¿no? O sea, fue reportado el tema y ustedes, consejeras del INE, Pamela San Martín y otras consejeras viajaron a Chiapas, pues para ver qué estaba pasando, ¿no? Y se están logrando cambios. Hay que decir que fue un trabajo en conjunto. Los primeros que nos alertaron fueron las consejeras del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas. La verdad es que si ellas no nos hubieran comunicado lo que estaban percibiendo, pues no nos hubiéramos enterado probablemente, ¿no? O a lo mejor nos hubiéramos enterado de manera muy tardía, cuando ya no podíamos hacer absolutamente nada. Y ahí hay que hacer todavía una acotación. Hay que marcar la diferencia entre la actual integración del OPLE de Chiapas y la integración que estaba en 2015. Ustedes recordarán que en 2015 hubo un atentado contra el principio de paridad de género. Las autoridades electorales locales no velaron porque se cumpliera con el principio de paridad en el registro de candidaturas. Entonces, eso provocó que hasta que la Sala Superior conoció de ese tema, una semana antes de las elecciones, les ordenó que metieran a las mujeres para cumplir con el principio de paridad. Esas mujeres ya no aparecieron en las boletas electorales, ya no pudieron hacer campaña y después las hicieron pues más susceptibles de sufrir violencia política. Claro. Porque claro, como no aparecían en la boleta, la gente iba a votar, votaba por un señor y de repente llegaba a gobernar una mujer y decían, bueno, pues ¿qué es esto? Yo no voté por ti. Exacto, yo no la reconozco. Entonces las violentaban. Eso pasó en 2015, avalado por las autoridades electorales locales que después las destituyó el INE. La nueva integración del OPLE de Chiapas es una cosa muy distinta, comprometida con el tema, tan comprometida que en este caso inmediatamente nos alertó. Entonces pudimos trabajar de manera conjunta, fuimos al Estado, visibilizamos el tema, hicimos el foro, dimos una conferencia de prensa y el día de ayer la culminación fue con ese acuerdo estableciendo un criterio general que emitimos en el Consejo General del INE. Pues ahí están los resultados y vaya que en esta ocasión, bueno, pues ustedes se enteraron, pero son 32 estados de la República, ¿no? ¿En cuáles han detectado ustedes que se hayan generado también estos casos de violencia política de género? Vamos a dejar la pregunta en el aire, nos vamos a un corte. Por lo pronto también lo invitamos a que nos escriban a @puntoycoma_tv. No tenemos pregunta del día, pero sí queremos recibir todos sus comentarios, sus sugerencias. ¿Qué opinan acerca de este tema que pues está suscitando en el país? Juanitas y Manuelitas, escríbanos por favor también a las cuentas personales, @paus_silva. ¿Cuál es la tuya, Mariana? @soy Mariana H. Así es que aquí los estamos leyendo, no se vaya, seguimos en Punto y Coma.
Gracias por continuar con nosotros en Punto y Coma. Se encuentra con nosotros la maestra Dania Rabel Cuevas, quien es consejera del Instituto Nacional Electoral. Estamos hablando de Manuelitas y Juanitas. Por si usted apenas nos está sintonizando, todavía tenemos 15 minutos de este programa. Y le preguntaba a la consejera Rabel, en este momento pudieron ser alertadas por parte de las autoridades electorales en Chiapas de que estaba sucediendo esto, pero ¿en dónde hay que poner atención? Porque son 32 estados de la República y puede suceder pues, en estos lugares, ¿no? Sí, sin duda. La verdad es que cuando vimos esta situación dijimos, hay que voltear a ver también a las otras entidades federativas. No vaya a ser que a lo mejor se esté replicando esto y nada más nos estamos enterando de Chiapas porque las consejeras electorales estuvieron atentas y nos avisaron inmediatamente, pero qué tal que en otro lado no nos están avisando. Entonces, desde el lunes que tuvimos una sesión de la Comisión de Género, instruí a la titular de la Unidad de Género y No Discriminación del INE para que investigara a nivel nacional qué era lo que estaba ocurriendo. Los informes que nos llegaron es que esto no se está replicando en otra entidad federativa. Únicamente el problema estaba focalizado en Chiapas, pero reitero, justo por eso tomamos ya también el acuerdo general, que es obligatorio para todas las autoridades electorales locales, y si no lo aplican, pues entonces las sanciones que se les destituyen, ¿no? Entonces, me parece que sí tienen un incentivo bastante fuerte para aplicarlo. Ahora, hay algunas entidades federativas en donde se han visto mayores números de denuncias de violencia política contra las mujeres por razón de género, particularmente focalizados al sur del país, ¿no? Entonces estamos hablando de Chiapas, sí, estamos hablando de Oaxaca, incluso también Guerrero, algunas entidades federativas donde hay una mayor presencia de población indígena y tienen usos y costumbres, sistema normativo interno, que muchas veces relega todavía más la participación política de las mujeres. Pero aquí es bien relevante mencionar algo. Tenemos un antecedente desde 2007, el caso de Eufrosina Cruz, en donde ella, alegando usos y costumbres, no se le dejó que ejerciera como presidenta municipal cuando ella había ganado las elecciones. En fin, su caso pasó a la Comisión de Derechos Humanos Estatal, se dijo que efectivamente se habían violentado sus derechos, sin embargo nunca pudo ejercer ese cargo, después fue diputada local y luego diputada federal. Como diputada federal promovió una reforma constitucional justo para que los usos y costumbres, los sistemas normativos internos no sean una justificación para violentar los derechos de las mujeres, y quedó así expreso en el artículo 2 constitucional. Sí, se van a respetar los usos y costumbres siempre y cuando eso no implique violentar los derechos políticos que tienen las mujeres indígenas. Y mira qué importante que comentes esto, porque tengo una anécdota que en algún momento, si ustedes nos siguen, ya se las conté también, pero iba en la carretera de la Sierra a Huatulco, en Oaxaca. Entonces de pronto nos encontramos con una fila kilométrica y no sabíamos por qué. Entonces me bajo a preguntar por qué. Pues era larguísima la fila, ¿no? Ya estaba anocheciendo. Y había un tronco atravesado en la carretera y nos decían que lo habían puesto porque los habitantes de ese poblado se estaban manifestando porque había ganado una mujer como presidenta municipal, entonces pues estaban en desacuerdo, porque una mujer había ganado, entonces... Sí, había protestas, literal. Sí, y te das cuenta de cómo eso no trasciende, ¿no? Era un poblado súper pequeño en Oaxaca, no sé la verdad qué haya pasado con esta mujer, en esos momentos pues lo que quieres ya es... Llegar a tu casa, llegar a las vacaciones, a la playa, pero son problemas que no escalan y están latentes en nuestro país. Y es que es justo lo que decía Dania, o sea, de pronto no nos indignamos. ¿Por qué? Porque primero pasa en muchas partes y luego nos cuesta trabajo saber en qué momento se te está violentando tu derecho, tanto político, en qué momento estás siendo violentada, digamos, por tu pareja, en qué momento te están faltando al respeto, o sea, lo que nos cuesta a veces es identificar la violencia. Entonces no podemos combatir la violencia si no sabemos de plano identificarla, ¿no? Dentro de una pareja o dentro de tu familia, lo que sea, te acostumbras a ese tipo de tratos y dices, bueno, pues es que así es, ¿no? Mi marido, así son mis hijos. Y de pronto, pues ¿cómo vas a combatir algo si no lo identificas? Y esto es un poco la labor que tú estás haciendo, ¿no? Como hacer consciente, no nada más a las mujeres. Yo siempre soy de la idea que este trabajo es de los dos, de hombres y mujeres. Claro. Entonces, y hay que instruir a las mujeres que identifiquen estos problemas, pero también a los hombres, porque a veces ni siquiera ellos se dan cuenta tampoco.
Sí, por supuesto. A ver, es un trabajo de capacitación y concientización que se tiene que dar no nada más para las mujeres. La verdad es que no serviría eso cuando estamos viendo que los principales agresores son los hombres, ¿no? Entonces ellos tienen que saber que muchas conductas que quizá ellos ven como normales, pues no son normales. Exacto. Y son violencia y tienen que cambiar ya esas ideas preconcebidas que tienen. La anécdota que contabas, Paulina, la verdad es que, a ver, habla mucho de la situación que estamos viviendo en donde simplemente se descalifica a una persona por ser mujer, ni siquiera no se le conoce, no sabe cuál es su trayectoria, no sabe si es capaz, si tiene méritos para estar ahí. No, lo único por lo que no la quieren y por lo que se están quejando es porque es mujer. O sea, no tiene ningún sentido, es verdaderamente irracional. Sí. Pero no me extraña nada. Y eso es lo triste, ¿no? O sea, no me extraña el tipo de comportamiento, el tipo de reacción, de indignación. No me extraña porque lo vemos. Si nos vamos a un contexto también de familia, en estas comunidades, como tú mencionabas, comunidades de Oaxaca, de Chiapas, es que no existe ni siquiera la idea del respeto a la mujer, no existe la idea de cada quien tiene que aportar diferentes cosas para el hogar, no existe eso. Entonces, pues, ¿cómo aparte nos van a gobernar? Así empiezan, ¿no? Las mujeres y al ratito ya son presidentas y se mandan solas. Claro, y en este caso es política, un rubro en el que puede ser más visibilizado, pero no nos vayamos lejos. La violencia que viven las mujeres en sus casas, la violencia económica, la violencia psicológica. Es decir, creo que es un tema general que apenas estos casos son la punta del iceberg de lo que se puede vivir en todo el país. Y a mí me gustaría preguntarte, Dania, tú estás en un puesto pues muy visible, es un puesto importante, eres una de las consejeras del Instituto Nacional Electoral. ¿Te ha costado trabajo? ¿Has sufrido tu violencia de género para llegar a donde estás? Mira, la verdad es que no es la primera vez que me preguntan algo así. Debo de confesar que la primera vez que me lo preguntaron, mi respuesta fue no. Y a lo mejor va un poco en la misma dinámica de que muchas veces no somos conscientes y normalizamos algunas conductas. Y de repente ya recapacitando dije, a ver, yo he sufrido mucha violencia, sobre todo en redes sociales, que además es totalmente violencia de género. Recuerdo muy bien que cuando tomé protesta como consejera electoral, pues me sacan una fotografía, la publican en sus redes sociales, el Instituto Nacional Electoral, y algunos de los comentarios que venían ahí eran muy agresivos. Uno de ellos decía, se ve que no es apta. Y entonces la pregunta es, ¿cómo puedes saber si una persona es apta o no viéndola? Lo único que están hablando ahí son prejuicios, son estereotipos. No fue de yo estudié su currículum y veo que no tiene los méritos para estar ahí, no fue yo la he escuchado hablar, no fue yo he seguido su trayectoria, no, fue nada más al verme. Y eso es lo que enfrentamos cotidianamente las mujeres. La verdad que se nos descalifique tan solo por cómo nos vemos o tan solo por ser mujeres. Eso es algo terrible. Tenemos que empezar a trabajar en una deconstrucción cultural, a cambiar estereotipos, prejuicios. A ver, yo recuerdo perfectamente, romper prejuicios más que cambiarlos. Recuerdo también que, a ver, una de las cuestiones que hemos estado trabajando es este tipo de concientización para saber identificar la violencia y saber incluso cómo poder combatirla en todos los ámbitos, porque una de las cuestiones que va también en esta sintonía es, vi un estudio en donde decía que las mujeres en la Ciudad de México reportaban más casos de violencia que, por ejemplo, las mujeres en Oaxaca o Guerrero, lo cual no tiene mucho sentido cuando uno lo ve, ¿no? Pues así, simplemente como cualquier persona, ¿no? Entonces, no era congruente con la percepción que solemos tener, y yo creo que eso es porque, por ejemplo, en la Ciudad de México estamos mucho más conscientes de qué es violencia política, cómo se ejerce también todo tipo de violencia en los espacios públicos, y ese trabajo lo tenemos que seguir haciendo en otras entidades federativas con todas las personas, sobre todo a nivel municipal. Esta es una gran labor y va a ser muy complicado, pero para eso estamos aquí, apoyando. Hacemos una pausa, regresamos. Ya estamos en la recta final de este programa. Dania, ¿cuáles son tus palabras, las palabras que les das a los hombres y mujeres que nos están viendo en este momento? Mira, tenemos que hacer mucho trabajo de concientización, tenemos que pensar los prejuicios con los que crecimos,
todo mundo tenemos prejuicios, la verdad es que es inevitable, pero al hacernos conscientes de que estos existen, podemos evitar la discriminación por cualquier motivo. O sea, no estamos hablando nada más por cuestión de género, sino Sí, claro. raza, personas con discapacidad, a la comunidad LGBTI. Yo estoy convencida que no hay nada más antidemocrático que la discriminación, porque Bien. eso implica excluir a unas personas. Tu Twitter, rápidamente. @Dania Rabel. Bueno, pues ahí está. Muchas gracias, Mariana. Mi Pau, buen día. Gracias, Dani, por acompañarnos. No, y gracias gracias a usted por vernos. Lo dejamos con Paola, quien nos tiene más información aquí en Excelsior Informa.